titularidad de un patrimonio, a los seres humanos se la reconoce en la medida que hayan nacido y nacido vivos. Ahora, cualquiera sea la edad, sexo o condición del sujeto, es titular de un patrimonio desde ese momento y no antes. Ahora, precisamente el derecho se tiene que preocupar de esa criatura que está en el vientre, ¿no es cierto?, de una mujer que aún no ha sido parida, y donde existe una incertidumbre en orden a si van a ser vivos o van a ser muertos, o si va a alcanzar a sobrevivir un instante a la separación para cumplir luego con los requisitos, pero para estar en situación de ser titular de un patrimonio. Si luego muere, pero alcanzó a nacer y nacer vivo, fue titular de un patrimonio, y por tanto eventualmente podría nacer ese patrimonio a otro, a sus herederos, si lo tuvo. No olviden que normalmente uno tiene un heredero. Claro que esta criatura no podría determinar ella su heredero porque no podría estar. No tendría esa autoridad que nos llamamos capacidad de goce, sino que llamamos capacidad de ejercicio. Claro que para el testamento es regla de ejercicio. Porque una cosa es gestar, acto que hemos efecto después de nuestra muerte, y otra cosa es un negocio que nos va a afectar en vida. Actualmente pueden haber algunas diferencias. Por ejemplo, el tiene un menor adulto o el menor de 18 años puede gestar, pero es incapaz relativo desde el punto de vista negocial para los negocios autos dentro de ellos. Salvo un trabajo, porque en lo que se refiere al trabajo, usted lo entiende. Claro, pero volviendo al tema, ayer alcanzamos a ver también la resolución de la época de la Concepción, que también cada una serie de temas, esto es más relevante que es determinar, ¿no es cierto?, cuándo nació la criatura, pero en la primera criatura nos permite determinar cuándo pudo haber sido concebida, la época de la concepción, que no puede ser un periodo menor, esos 180 días que van desde el nacimiento hacia atrás y no más de 300. Porque esa sería la duración máxima y mínima, ¿no es cierto?, efectivamente de un embarazo, según la evidencia científica de la época de los romanos. Por eso que era tratado como una verdad absoluta, que se infería de un dato cierto como el nacimiento, y que no admitía prueba en contrario, una presunción de derecho. También existen presunciones que hace el legislador que son simplemente legales, que admiten prueba en contrario. La presunción de paternidad, que también se puede presumir padre al marido de una mujer casada, es una presunción simplemente legal porque los juristas romanos entienden que una cosa es que estén casados, que lo normal es que la mujer tenga relaciones sexuales con su marido, pero no es una verdad absoluta en que ésta le sea fiel. Y perfectamente dijo una mujer casada, puede ser peor, y no necesariamente el marido, pero lo normal será que sea el marido. Por tanto, vamos a presumir normalmente que dijo que una mujer casada o que estuvo hace poco casada, el padre sería, ¿cierto?, el marido. Presunción simplemente legal porque admite prueba en contrario. Ahora no olviden, si uno tiene dudas sobre si el hijo de su mujer es efectivamente su hijo, suyo, frente a esa duda no se abstenga. Siempre el carácter popular dice la duda abstente, acá no. Acá hágase la prueba de la ley, porque no olviden desde el momento mismo en que se entiende por ley que usted toma conocimiento de ese parto de su mujer o de su mujer de la cual usted se acaba de separar de hecho, empieza a correr un plazo para impugnar la paternidad. Si no la impugna dentro de esos plazos, después caduca esa posibilidad, porque para el derecho es preferible que esa criatura tenga un padre que no lo tenga, aunque ese padre no sea el padre biológico. Bueno, no olviden que en el caso de que una mujer no haya estado casada o que lo estuvo pero hace mucho tiempo, si tiene una criatura no podemos presumir la paternidad. Sin perjuicio de ello, hay una situación de excepción en el concubinato donde el juez podría considerarlo como una prueba, pero todo eso en el contexto de un juicio. Porque salvo los hijos cuya paternidad se establece por presunción, en los demás casos hay que esperar
que el padre reconozca a la criatura voluntariamente, o bien hay que llevarlo a un juicio. Para que en el juicio, mediante la prueba correspondiente, normalmente prueba biológica hoy en día, se establezca, ¿cierto?, la paternidad. Pero hoy día incluso el derecho no considera que necesariamente la paternidad biológica sea la única que habría que considerar. Acá ha salido un fallo de Osorno el año pasado, ¿no es cierto?, en el Tribunal de Familia, que no llegó a los tribunales superiores, por eso es discutible la resolución desde el punto de vista del fondo, pero que establece el Tribunal de Familia de Osorno respecto de un menor en que apareció alguien reclamando la paternidad, pero resulta que este menor ya tenía establecida paternidad. Paternidad que podía ser presunta, o bien podría haber emanado un reconocimiento. En todos los casos se exige a los voluntarios prueba biológica. Entonces, el verdadero padre, informado que ese hijo que otro tenía como suyo era de él, impugnó esa paternidad y reclamó la suya. Pero el Tribunal de Osorno determinó, ¿no es cierto?, que esa criatura, como tenía cierto arraigo también con ese que no era biológicamente su padre, pero que registralmente lo era, y en los hechos había cumplido las funciones de tal, consideró que era más conveniente para este menor acoger la reclamación de paternidad, pero desestimar la impugnación, y por tanto quedó con dos padres y una madre. Lo que en teoría el sistema no permite, porque el sistema lo que permite, según la lectura de las normas, es dos padres, dos madres, un padre y una madre, siempre en una lógica binaria. Pero no olviden que hoy día también se extiende la posibilidad de que no tiene por qué haber diferencias de sexo entre los progenitores. Ya no se habla de padre o madre, sino que se habla genéricamente de los progenitores. Incluso se cuestionó si etimológicamente la cuestión era más conveniente. Pero bueno, eso lo va a estudiar en familia en su momento. Por ahora, ¿no es cierto?, volvemos a la realidad. Les corresponde que estudiar o reconocer un poco el sistema jurídico a través de la experiencia romana. Algunas de cuyas instituciones afortunadamente ya nacieron. El derecho humano se conforma con los requisitos naturales. En cambio, el derecho romano decía no, hay también otros requisitos para determinar la situación jurídica. Una cosa es que usted haya nacido vivo y que sea un ser humano, porque tiene forma humana además. Usted tiene que cumplir también con otros presupuestos que llamamos requisitos civiles. Todos son jurídicos los requisitos, tanto los naturales como civiles están determinados por la regulación jurídica. Eso es lo que estamos estudiando. Otra cosa es la biología, pero estamos estudiando la regulación jurídica. Entonces, ¿qué dice el derecho? Bueno, hay también estatus. Y podemos traducirlo como estado, que se debe definir como situación jurídica, no situación social. Porque en la calle hoy día estatus significa situación social. Pero estatus, para efectos del curso, significa situación jurídica, lo que somos frente al ordenamiento. Aunque hayamos nacido y nacido vivo, aunque tengamos forma humana, hay que preguntarse ahora en qué situación estoy frente al derecho. Y el primer estatus es la libertad, algunos libres, otros esclavos. Incluso a veces se habla de los cuasi esclavos, pero no nos voy a ese detalle. Es decir, no son esclavos, pero en los hechos. Segunda situación o estado, la ciudadanía. Los libres, a los esclavos, su situación ahora va a depender de si es o no ciudadano. Y luego tenemos el último estado, que es el que nosotros a veces asociamos a la palabra estado en Chile, lo que llamamos estado civil, que sería el estado de familia, la familia. Según mi situación de familia, y esto se aplica solo a los ciudadanos romanos, vamos a tener dos extremos. O estoy sometido al poder de un padre, o no lo estoy. Y para ser familia con otro es necesario que tengamos esa conclusión como sometidos a un mismo. Lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver el primer estatus, porque ese es el orden. Lo primero es la libertad. Incluso a veces algunos hablan de la libertad como un bien. No creo, porque estrictamente hablando la palabra bien también se puede vincular con las cosas.
la libertad no sería una cosa, salvo en sentido muy amplio. Hoy día también la palabra cosa se puede asignar cualquier entidad. Entonces, la libertad, como dicen, es el bien más preciado, que solo se valora cuando se pierde. Y precisamente los esclavos están en ese sentido. Ahora, esta no es una institución del derecho de la naturaleza, si aceptamos el derecho natural, sino que es una institución de lo que podríamos llamar derecho positivo. Y en Roma una institución no relativa a los romanos, sino que de derecho quién. Es decir, todos los pueblos de la antigüedad se sugiere que habrían conocido en algún momento su historia como una institución propia de su sistema, la esclavitud. Incluso podríamos preguntarnos si acaso los pueblos originarios de Latinoamérica, sobre todo si analizamos la situación de los mayas, de los aztecas, de los incas, que alcanzaron el desarrollo propio de un imperio, fue el romano también, si habían o no lo que llamaríamos para este efecto. Claro, porque los grados más incipientes en Roma prácticamente no había estado, eran todos ciudadanos iguales. Pero con el tiempo, a la medida que Roma se fue imponiendo, ¿no es cierto?, sus enemigos, empezó a aumentar, ¿no es cierto?, la presencia de esclavos en la familia de la sociedad romana, con todo lo que eso va a conllevar. Pero no es el tema que nosotros vamos a estudiar, porque eso lo va a estudiar en mi interés, ¿no es cierto?, en las instituciones más allá de lo jurídico. Entonces, desde el punto de vista jurídico, lo que nosotros estudiamos es muy superficial, porque es una institución, ¿no es cierto?, que ya no existe, por lo menos formalmente. De hecho, es lo primero que dice el código, ¿no es cierto?, respecto a las personas naturales, el artículo 55, ¿no es cierto?, todo individuo de la especie humana es persona, cualquiera sea su edad, sexo, tipo de condición. Esa no es una definición, es una declaración, porque todavía existía la esclavitud en otros pueblos, en la época en que el código entró a regir. Bueno, y muy cerca, como en Brasil. Bueno, entonces, ¿quiénes son esclavos? Antes de responder cuáles son las causas de la esclavitud, hay que decir que esclavo, ¿no es cierto?, es una condición que está determinada por una norma jurídica. Por eso es una institución de derecho positivo, no es que sea buena, es una institución que los seres humanos, en su regulación jurídica, se dan. En el caso romano, aparece reconocida. Y eso, en principio, ocurre en la mayor parte de los pueblos de la antigüedad. Entonces, son esclavos los que una norma jurídica priva de lo que bien llamaríamos la personalidad o la titularidad del patrimonio, transformándolo en una cosa. ¿Cuál es el tratamiento jurídico de los esclavos romanos? Una cosa incluso en una primera época, no todos tenían esclavos en los primeros tiempos, y eran muy pocos los esclavos, cosa mancilla, cosa que está dentro del mancillo, que sería el patrimonio familiar. Es decir, uno de los bienes más valiosos podría ser un esclavo. Los primeros tiempos. Pero es lo que dijo, que el esclavo entonces vendría siendo como una especie de bien. Cosa o bien, porque la palabra cosa y bien son conceptos relacionados, por así decirlo. Y ya en el sentido estricto. El código dice que los bienes consisten en cosas. O sea, toda cosa es un bien, pero no todo bien, no toda cosa es un bien. Porque quiénes son las cosas y la especie son los bienes. Dentro de las cosas hay algunas que son de mayor interés por la utilidad que prestan. Bona viene de bienestar, de utilidad. En cambio, cosa en Roma se designa como rey. Es más difícil explicar el origen etimológico. Entonces los esclavos contaban como nacidos, o sea, tenían que ser registrados en el registro civil. O sea, había, bueno, esto ya le dijo la República, era un magistrado encargado de los censos. Nosotros también tenemos un censo cada cierto tiempo, y quizás esta me pregunta si es una nadadora. Bueno, no es un dato menor el saber si los que viven en su casa son libres o esclavos. De hecho, una forma de dar la libertad a un esclavo, por parte de su amo, era anotándolo en el censo como libre. Entonces no es que se registraran los bienes propiamente tales, pero en el censo, donde se quería establecer, ¿no es cierto?, cuál era, esto tenía interés para renovación de impuestos, por una serie de cosas, ¿no es cierto? Lo importante, ¿no es cierto?, era determinar cómo estamos como sociedad crítica, y los censos se repiten hasta el día de hoy.
Otra cosa es que hayan fallado las técnicas, los censos, que hagan preguntas absurdas como y que están a boca los tiempos, como preguntar quién es la casa. No sé si alguno les tocó a ustedes, ¿no es cierto?, responder esa pregunta. El esclavo es, desde cierta perspectiva, una cosa. ¿Por qué? Porque una norma jurídica así lo estableció. Ahora, por tanto, basta una norma jurídica para que un ser humano sea cosa. Tal como bastaría simplemente una norma jurídica para decir que, por ejemplo, los perros, que es la mascota, ¿no es cierto?, y nosotros tenemos, por así decirlo, más humanizada, de cierta perspectiva, también, porque el gato para uno, será otro, el pistón para otro, su lorito, ¿no es cierto?, donde usted podría, ¿y por qué una norma no le puede reconocer eso? Porque hoy día en el código que dice sobre los animales son cosas se movían, muebles se movían. ¿Puede una norma jurídica colocarlo como titular de un patrimonio? Sí, puede una norma descosificarlo, pero además también podría perfectamente decir, mire, el perro es dueño de mi casa. ¿Puede o no puede? Sí puede. Basta una norma jurídica. Esto vamos a volver a verlo a continuación, en relación a si puede reconocerle otra capacidad. Pero antes que eso,